Bueno, ya estamos dentro. Como se estaba diciendo antes de iniciar la grabación, vamos a hacer esta serie de clases sobre nuestro libro Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal que hemos publicado ya en Amazon. Y junto con el libro voy a dejaros esta serie de clases en las cuales os voy a dar una breve introducción capítulo por capítulo. ¿Qué es lo más destacado que podemos encontrar en cada uno para que así, cuando os asoméis a ellos, tengáis una noción de qué podéis esperar en él? Algo así como cuando vas de viaje, porque la vida espiritual es un viaje fascinante, ¿no? Y cuando uno proyecta un viaje, yo, por ejemplo, tengo uno pendiente, tengo muchas ganas de ir a Pompeya, ¿no? Como sabéis que soy un friki así de la historia y esto, ¿no? Pero yo todavía no he pisado Pompeya, no desgraciadamente, pero sí que ya he leído cosas de Pompeya. Uno desarrolla el ánimo de visitar un sitio cuando conoce algo por adelantado, ¿no? Entonces, en forma similar, si tenemos una introducción a cada capítulo, si tenemos una explicación, si tenemos una guía de viaje propiamente dicha, esto nos va a animar para que nos adentremos cada vez más en los paisajes espirituales y maravillosos que nos ofrece el Srimad Bhagavad Gita en cada uno de los capítulos, para que nos anime a continuar el viaje algo más allá, como visitar los paradores nacionales en España, ¿no? Uno visita un castillo, que eso era una hospedería, y le gusta tanto lo que ve en aquel que le surge el deseo, ¿no? De llegar a la siguiente jornada, como el Quijote, ¿no? Poder hacer diferentes jornadas. El Bhagavad Gita, como ya sabéis, porque ya hicimos una clase con una introducción al mismo, pero bueno, para quienes puede que estéis escuchando por primera vez esta clase, pues el Bhagavad Gita es uno de los textos más influyentes, y si no el más influyente y venerado, de la filosofía de la India y de la humanidad en general. Y forma parte del poema épico El Mahabharata. Buscar en el canal porque hay una introducción también al Mahabharata donde os hablo de esta gran obra. El Bhagavad Gita es un diálogo maravilloso entre el príncipe Arjuna y Krishna, el dios Krishna para los hindúes, la suprema personalidad de Dios. Y este diálogo abarca temas fascinantes como el deber, la moral, la espiritualidad, el papel y sobre todo muy importante, el papel del individuo en la vida, pero no solamente en la vida esta de aquí, sino en el universo. Así que va mucho más allá de la realidad limitante de lo que percibimos con nuestros sentidos. El primer capítulo del Bhagavad Gita se titula Arjuna Visada Yoga. ¿Y por qué se titula así? Traducido sería el yoga de la desilusión de Arjuna. Y ya el título es como el primer bombón de la caja de bombones que abría Forrest Gump, ¿no? Este primer título, ya solamente esta oración, el yoga de la desilusión de Arjuna, ya nos está sirviendo como una introducción al contexto y a los dilemas morales que se van a plantear en el texto. Arjuna, que es un príncipe guerrero, se encuentra en el campo de batalla de Kurukshetra y está preparándose para la guerra, ¿no? Y para la guerra contra sus propios familiares, maestros, amigos, que ahora, sin saber cómo, se han convertido en sus enemigos. ¿Debido a qué? Pues a una disputa dinástica, a una disputa por el poder. En este primer capítulo se nos muestra un profundo desasosiego. Se nos va a mostrar la gran confusión moral que está embargando a Arjuna. Él se siente absolutamente abrumado por que la guerra va a infligir un gran sufrimiento, y no solamente va a infligir un gran sufrimiento
desde el punto de muerte y destrucción, sino que va a suponer un terrible desgarramiento, por así decirlo, del tejido moral y social de la sociedad, ¿no? Entonces, él teme que con esa guerra se va a producir ese desgarro, ¿no? En el tejido social y moral de la sociedad en la que está. Y él se encuentra, obviamente, pues lleno de dudas, temeroso, como no puede ser de otra forma, y él se encuentra en un estado de desilusión y depresión. Y más adelante meditaremos, os explicaré todavía aún más la importancia de esto de la desilusión. Y él termina por expresar su renuncia a luchar y su preferencia por renunciar y llevar una vida ascética antes que ser responsable de la muerte de sus seres queridos. Precisamente el otro día, en el grupo que tenemos de WhatsApp, François, justamente se había contagiado un poco del espíritu de Arjuna, ¿no? Y claro, el primer capítulo, lo primero que te adentras es en todo lo que va a sobrevenir por la muerte. Krishna, quien es su áuriga, quien es la encarnación de lo divino, del divino Señor Supremo, de la divinidad, él escucha las preocupaciones de Arjuna, pero en este primer capítulo no ofrece absolutamente ninguna solución inmediata. En este capítulo no ofrece solución alguna. El capítulo en sí, el inicio del Bhagavad Gita, nos sirve como una introducción efectiva. Es una introducción efectiva a todos los dilemas éticos que se van a presentar, todos los dilemas filosóficos que se van a abordar en los capítulos posteriores del texto. Por eso es muy importante cuando uno comienza el viaje saber que se ha subido bien al tren y que ha comprendido el propósito del viaje. Mirad, el dilema de Arjuna es una suerte de microcosmos. Es una suerte de microcosmos de todos los dilemas morales y espirituales que todos y cada uno de nosotros enfrentamos en nuestras vidas. La humanidad constantemente se está enfrentando a estos mismos dilemas morales y espirituales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este capítulo inicial del Gita? Pues lo que hace es establecer las bases para las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza del deber, sobre la acción correcta, sobre el camino hacia la liberación espiritual, que va a impartir Krishna en el desarrollo de todo el texto de los 17 capítulos siguientes. Gracias a este silencio que Krishna guarda en el primer capítulo del Bhagavad Gita, se plantean preguntas fundamentales sobre la moral, sobre el deber, el significado de la vida, el significado de la muerte. Y establece un escenario, se establece el ágora para la discusión, se establece el escenario para que se pueda producir una profunda discusión filosófica que sigue en el resto del texto. Una de las preguntas que me habéis hecho es ¿por qué tantos guerreros destacados como Karna o el mismo Bhisma permanecieron del lado de los Kurus sabiendo la injusticia que se había cometido con los Pándavas? Concretamente, hay dos personajes en el Mahabharata por los que me han preguntado de forma recurrente. Y obviamente Bhisma, que es el abuelo, ¿no? Pues es un personaje impresionante. Y también el personaje de Karna, de Radeya. Esta pregunta de por qué tantos guerreros destacados permanecieron del lado de los Kurus, de hecho, el ejército de los Kurus era más numeroso que el de los Pándavas. Lo que pasa es que en el de los Pándavas estaba la suprema personalidad de Dios. Bueno, pues esto evidentemente es una cuestión fascinante y compleja. Y esta dicotomía que se da en el campo de batalla nos va a ofrecer, nada más iniciarse la obra, por eso os puse en el inicio, os describí quiénes eran cada uno de los guerreros también.
Si recordáis, cuando se hace la descripción de los ejércitos, os he puesto quién es cada guerrero para que tuvierais una semblanza, una breve introducción a quién es cada uno de los personajes. Porque para el que lee por primera vez el Bhagavad Gita y no conoce el Mahabharata, pues esta es una de las dificultades que tienen las versiones clásicas del Gita que yo he procurado corregir en la nuestra. Por eso os he puesto una introducción a quién es cada guerrero para que justamente en el drama que se va a desarrollar tengáis una noción de cada personaje. Bien, pues como os decía, esto nos ofrece, la posición de estos personajes, nos ofrece un panorama que es muy rico para que podáis explorar los matices de la lealtad, los matices del deber, de la moralidad, que estos matices, como el deber, la moralidad y la lealtad, son absolutamente recurrentes en el Bhagavad Gita y en el Mahabharata en toda su extensión. Bhisma, y vamos con el gran patriarca, Bhisma, como uno de los patriarcas más venerados, si no el más venerado de la familia Kuru, mirad, él había tomado votos de celibato y lealtad inquebrantable al trono de Hastinapura. Y entender bien esto, al trono de Hastinapura, sin importar quién fuera el rey, al trono de Hastinapura. Así que su deber, tal y como él lo entendía, estaba vinculado con el reino y el trono, no necesariamente con la justicia de la causa de la guerra. Su lealtad, su deber, él lo tenía vinculado con el reino y el trono. No tenía nada que ver con la justicia de la causa de la guerra, era leal a la corona. Y no olvidemos que aunque la forma en que se hacen con la corona es tanto ignominiosa, pero no es menos cierto que se lo gana en una partida de dados, aunque estaban trucadas, pero es así. El que pierde el reino es Yudhisthira. Así que en alguna forma, Duryodhana, aunque no le correspondía el reino, bueno, pues hace esta estratagema, pero insisto, Bhisma, su deber es con el trono de Hastinapura, no con el rey. Porque los reyes pueden ser corruptos o no, pero él su lealtad es hacia el trono, hacia la corona. Obviamente él es consciente de las injusticias que se cometen contra los pándavas. De hecho, después, cuando comentemos en el Bhagavatam, en el lecho de flechas, hay un diálogo maravilloso en el que Bhisma le instruye a Yudhisthira, después de que los pándavas han ganado la guerra, cómo tiene que gobernar y le reconoce todos los sufrimientos y todo el mal que les han causado. Pero Bhisma elige mantenerse del lado de los Kurus debido única y exclusivamente a su sentido del deber hacia el trono. A su sentido del deber hacia el trono. Y es una representación, Bhisma también en el Mahabharata y en el Bhagavad Gita, obviamente, es una representación, mirad, de cómo las nociones del deber pueden ser a veces moralmente ambiguas y cómo pueden entrar en conflicto con nuestras nociones de lo que es éticamente correcto. Y esa es la primera lección que te está enseñando. Cómo estas nociones del deber pueden ser a veces moralmente ambiguas. Karna, por otro lado, tenía una deuda de gratitud con Duryodhana, quien lo reconoce como un guerrero capaz a pesar de que en su origen es considerado de baja casta y Duryodhana le otorgó un reino. Karna sabía perfectamente que los pándavas eran virtuosos y que Duryodhana estaba equivocado en muchos aspectos, pero eligió permanecer leal a su amigo y su benefactor. En el caso de Karna, la lealtad personal, es lo que le sucede, eclipsa cualquier consideración ética o moral que pudiera tener. Y además Karna tenía un enojo personal contra los pándavas, y entre los pándavas él estaba particularmente enojado contra Arjuna, lo cual le añadía otra capa más de complejidad a su decisión de luchar del lado de los Kurus. Ambos personajes, tanto Bhisma como Karna, te demuestran la complejidad del concepto del Dharma en el contexto del Mahabharata. Aunque ambos son conscientes, ¿no?, de las injusticias que han cometido contra los pándavas, sus propios códigos de deber y de honor los están llevando a tomar decisiones que pueden parecer moralmente cuestionables.
Mirad, en términos más generales, estas complejidades morales no hacen sino subrayar la dificultad inherente a la toma de decisiones éticas, mis queridas y sensuales criaturas, en circunstancias difíciles, y nos pasa a todos, y son un testimonio de la profundidad psicológica y moral que ofrece el Mahabharata. Gracias a estas narrativas es que somos invitados a que reflexionemos sobre la naturaleza de la justicia, sobre el deber y sobre la ética en medio de circunstancias, y esto es muy importante que lo comprendáis, las circunstancias en las que nos vamos a ver sometidos en esta vida, a menudo, mis queridas y sensuales criaturas, son más grises que claramente negras o blancas. Y esta es la dificultad. Cuando nos vemos abocados a tomar decisiones y estamos tratando de razonar todo esto, ¿no? Lo que es justo, lo que no, lo que sucede es que a menudo son más grises las circunstancias en las que estamos, más que blancas o negras. Entonces, es complejo jugar en ese terreno. Radella, Karna, es un personaje que recoge de forma controversial todas estas problemáticas. Él, dentro de la épica del Mahabharata, él está lleno de zonas de luces y sombras muy profundas, muy profundas. ¿Cómo podríamos definir psicológicamente a este personaje, a Radella, a Karna, y su importancia dentro de la narrativa? Mirad, Radella es, sin duda, al menos para mí, me gustó mucho ese personaje, es uno de los personajes más completos y fascinantes que están en el Mahabharata. Él tiene un perfil psicológico que está completamente impregnado de contradicciones. Y para mí le convierte en una figura que es particularmente rica para el análisis. Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Karna es una completa amalgama, Radella es una completa amalgama de vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Es vulnerablemente fuerte. Y es un hombre de innegable coraje, eso no hay quien se lo cuestione, y de habilidad marcial sin duda, pero también alguien que está profundamente marcado por su origen ilegítimo y su educación en una familia de casta inferior. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto le lleva a desarrollar una suerte de complejo de inferioridad y una necesidad imperante, ¿no?, de demostrar su valía. Lo que podría explicarse desde una perspectiva, luego dudaba que es psicóloga, muchísimo mejor psicóloga que yo, después en los comentarios os puede aclarar más de esto, pero desde una perspectiva psicoanalítica, él lo que está haciendo es una búsqueda de reconocimiento que pueda subsanar su herida narcisista, de no ser reconocido. Radella también exhibe un fuerte estatus de lealtad, en particular hacia Duryodhana, que le brinda, como ya os he dicho, y los que habéis leído el Mahabharata ya lo conocéis, pues le brinda un estatus y aceptación que él anhelaba. Esta lealtad, por otra parte, le lleva a comprometer su propia integridad moral. Y aquí esa es la parte triste, y es la enseñanza. Si la lealtad te va a llevar a comprometer tu integridad moral, ya lo has perdido todo. Ya lo has perdido todo. Y por eso él termina por participar en actos de injusticia contra los Pándavas. Su amistad con Duryodhana, esa forma que él necesita de buscar una validación externa para compensar sus propias inseguridades, es lo que finalmente le conduce a la ruina, la falta de autoconfianza en sí mismo, el ser por el ser. Entonces él se deslizó hacia el tener más que al ser. Su relación con Arjuna, que además es su hermano, son hermanos de madre, pero también su rival más formidable, no voy a contar la historia aquí de Karna, verla en el Mahabharata, él es abandonado y es criado por una familia, pero él es hermano de los Pándavas. Es su hermano, pero a la vez es su rival más formidable, ¿no? Y este es otro aspecto muy significativo de su psicología.
parece que existe una especie de envidia y de competencia con Arjuna, que tiene todo lo que a Karna se le ha negado, ¿no? Arjuna tiene una familia noble, tiene reconocimiento, tiene el amor, tiene la enseñanza de un maestro como Drona, un maestro de armas como él, y este sentimiento de inferioridad y de rivalidad con Arjuna es un motor tremendamente importante en la vida de Karna y afecta a muchísimas de sus decisiones. En cuanto a su importancia narrativa, en la épica del Mahabharata, pues mirad, Karna sirve como un espejo de los otros personajes y de los temas mucho más amplios que se van a desarrollar en el Mahabharata y por ende en el Bhagavad Gita. Su historia, la historia de Radeya, de Karna, cuestiona las normas sociales, las normas morales, y te ofrece un contrapunto a las nociones convencionales de la justicia, del honor, del deber y de tantos aspectos. Mirad, Radeya, Karna, es un personaje trágico, pero trágico en el sentido clásico del drama griego, ¿no? Como Odiseo o como Aquiles, ¿no? Realmente es eso, es un personaje trágico de verdad en el sentido más clásico, ¿no? Como las tragedias griegas, ¿no? Que a través de estos personajes desgarrados, ¿no? Como Medea y como tantos otros, ¿no? Se muestran aspectos tan profundos de la espiritualidad, de la psicología humana, ¿no? Y él es alguien cuyo destino está irremediablemente marcado por sus circunstancias y por sus propias decisiones. Así que Karna se convierte en la personificación de la ambigüedad moral y cuando uno se posiciona en la ambigüedad moral, eso evidentemente, cuando uno compra la ambigüedad moral, tiene un costo emocional y ético. Vas a tener que pagar un coste emocional y ético que conlleva vivir de acuerdo con un código de deber y un código de honor que está en conflicto con las normas éticas más universales. Te pusiste a contracorriente. Así que él es un personaje de profundas luces y sombras, de una psicología muy compleja y cuyas decisiones morales, gracias a la forma en la que actúa, ¿no? Pues ofrecen o nos brindan un terreno que es muy fértil para que exploremos los temas de la identidad, el deber, la lealtad, la ética, exactamente igual que pasa con Bhisma, exactamente igual que pasa incluso con Drona, el maestro de armas de Arjuna, y todos estos personajes que os he puesto un breve apunte en el Mahabharata para que entendierais quién es cada uno. Así que podríamos concluir diciendo que su historia y el carácter de Radeya lo que añaden es como el hojaldre, ¿no? Añaden una capa más de complejidad y de profundidad al ya rico tapiz que es el Mahabharata en sí mismo, ¿no? Le añade todavía bordados aún más profundos para que luego nosotros al contemplar la obra podamos extraer de todos y cada uno de los detalles las propias conclusiones, nuestras propias conclusiones para nuestra propia vida. Por otro lado, Duryodhana y Arjuna. Hay un pasaje que es importante que entendáis para comprender por qué Krishna es el áuriga de Arjuna y él está solo en el campo de batalla y Krishna no va a pelear, solo va a conducir el carro. Y todo el destino de la batalla queda sellado no en la misma batalla en sí, sino queda sellado en un acontecimiento anterior, que obviamente en el Bhagavad Gita no aparece, pero que yo os voy a explicar brevemente para que podáis entender cómo Krishna llega, a convertirse en el áuriga, en el conductor del carruaje. Duryodhana y Arjuna, hay un pasaje en el Mahabharata que ambos van a ver a Krishna para solicitarles que se una a su bando, ¿no? Krishna creo que tenía un ejército con 3 falanges, creo que eran 3 o 8, 3 falanges. Y
Cuando entran, ¿no?, coinciden en la habitación y Krishna está dormido. Entonces, ambos, como os decía, han ido con el propósito de solicitar a Krishna que les ceda las falanges de su ejército. Finalmente, Duryodhana, por haceros el cuento corto, elige quedarse con el ejército y Arjuna se queda con Krishna, quien ya ha advertido previamente que no peleará y que solo actuará como auriga. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de las decisiones de ambos? Y esto es muy importante. ¿Y cómo interpretar la actitud de Krishna de no pelear, añadiendo un grado de incertidumbre al desenlace de la batalla? Esta escena que os he descrito es un momento tremendamente significativo en el Mahabharata, y es lo que va a dar lugar al Bhagavad Gita. Y es muy revelador de las diferencias fundamentales de la naturaleza y la sabiduría de los dos personajes, y así como de la enigmática figura de Krishna. Como veis, al principio Sanjaya le está describiendo a Dhritarashtra qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el campo de batalla con intención de pelear, y Duryodhana está allí en el campo de batalla. Los primeros que conocemos es a Duryodhana, a Krishna y a Arjuna. Entonces Duryodhana elige el ejército de Krishna. ¿Y esto qué nos dice? Pues cuando él elige el ejército de Krishna, lo que está reflejando es que tiene un enfoque absolutamente materialista y utilitarista de la vida y la guerra. Para él, la vida y la guerra tienen un propósito materialista y exclusivamente utilitarista para su propio beneficio. Él, de hecho, está más preocupado por las fuerzas tangibles que pueda utilizar para asegurar la victoria, por la potencia militar, por lo material, que en ninguna otra cosa. Duryodhana, en su perspectiva, la guerra es una cuestión de números, ya está, y de poder militar, no entiende más. Cree que con números y poder militar él va a ganar la guerra. Duryodhana no consigue ver más allá del valor superficial, y en cierto sentido, su elección lo que hace es reflejar su visión corta de miras, centrada en ganancias y pérdidas inmediatas. Y esto lo describo muy bien cuando os hablo de los ciegos, guías de ciegos, y hago la comparación con el Evangelio al inicio de la batalla. Arjuna, por otro lado, en los significados lo tenéis. Arjuna, en cambio, elige a Krishna. Aunque este último, Krishna, encima promete que no va a tomar las armas en la batalla, él aún así elige a Krishna. Y esto demuestra una comprensión completamente distinta a la de Duryodhana. Él tiene una comprensión muchísimo más profunda de lo que realmente importa. Arjuna reconoce que la presencia y la guía de Krishna tienen un valor mucho más grande que cualquier fuerza militar. Se podría argumentar que su decisión refleja una comprensión más espiritual y ética del conflicto que enfrenta. Él tiene una comprensión espiritual y ética del conflicto que va a enfrentar, y por eso se queda con Krishna, mientras que Duryodhana tiene una actitud utilitarista y materialista. Por eso se queda con el ejército. Él, Arjuna, está viendo más allá de la mera materialidad de la guerra y reconoce la importancia del Dharma, del camino correcto que personifica Krishna, que finalmente es la suprema personalidad de Dios. Así que en cuanto a la decisión de Krishna de no luchar y actuar solo como auriga, esto a su vez añade más complejidad a su papel, le añade más rasa, más sabor. En la tradición hindú, Krishna es considerado la encarnación de Dios y él es el preservador del universo, ¿no? Y él es quien encarna el Dharma. Su elección de no luchar, además, puede interpretarse de varias maneras. Mirad, por un lado, podría verse como un acto de neutralidad divina, Él permite que los actores humanos ejerzan su libre albedrío y enfrenten las consecuencias de sus acciones, aunque él, obviamente, está allí
para guiar y para preservar el orden cósmico, pero deja que los humanos tomen sus decisiones. Por otro lado, el papel de Krishna como áuriga y como consejero de Arjuna le va a permitir guiar la narrativa en una dirección mucho más ética y espiritual que si hubiera tomado la función de un guerrero. Por eso, François, que el otro día nos preguntaba esto, por eso Krishna adopta esa posición. Él no pelea, sino que él se limita a guiar la narrativa en una dirección ética y espiritual. Al no tomar las armas, precisamente, Krishna está señalando que el verdadero poder, el poder de verdad, no reside en la fuerza militar, sino en la sabiduría, en la justicia, en el entendimiento correcto del Dharma, de lo que se debe hacer. Así que su presencia en el campo de batalla como áuriga y como el consejero de Arjuna, pero no como un guerrero, sirve y nos sirve dentro de la filosofía del Bhagavad Gita, nos sirve para que recalibremos, para poder recalibrar la moral y la ética de la guerra misma. Y ahora mismo estamos en tiempos de guerra, una y otra vez. Bueno, cuando no, pero ahora nos azotan más. Estos locos que ahora andan pegándose fanáticos religiosos de uno y otro bando, no han recalibrado moralmente la ética de la guerra misma, porque no tienen verdaderos consejeros espirituales. La incertidumbre que se añade al desenlace de la batalla, obviamente, si el otro tiene más ventaja, se lleva a los soldados, pues también nos sirve para que remarquemos, para subrayar que aunque los factores materiales como la fuerza militar son importantes, el resultado final también está influido por fuerzas que son intangibles, como la moralidad, como la justicia y, en última instancia, el Dharma. Por lo tanto, las decisiones de los tres personajes en esta escena que os he narrado, que es sustancial para entender el inicio del Bhagavad Gita, las decisiones de ellos podríamos decir que están encapsulando de manera efectiva muchas de las preguntas éticas y filosóficas centrales que se dan a lo largo de todo el Mahabharata. Así que podemos estar de acuerdo entonces que de algún modo el Bhagavad Gita tuvo su génesis en la elección de Arjuna, y que precisamente por esa elección se sentaron las bases para el diálogo, para que éste se pudiera llevar a cabo. Así que la génesis del Gita pertenece a esa escena del Mahabharata. Y es muy importante considerar que para obtener respuestas perfectas es necesario que alguien haga preguntas perfectas. Arjuna no tenía falta alguna en su carácter. Sin embargo, fue puesto en cierto grado de ignorancia para que su espíritu se revelara y surgieran en él las preguntas que Krishna necesitaba responderle no a él, a toda la humanidad, a toda la humanidad. La elección de Arjuna de quedarse con Krishna en lugar de su ejército, ¿no? La podemos considerar, de hecho, como el momento seminal que hizo posible el diálogo del Bhagavad Gita. Fue justo esa decisión, ese es el momento seminal que hace posible todo el diálogo tan rico y maravilloso del Bhagavad Gita. Cuando él escoge la sabiduría y la guía espiritual sobre el poder militar tangible, Arjuna se convierte en el candidato ideal. Y esto es muy importante. Él se ha convertido en el candidato ideal para poder recibir las enseñanzas que Krishna tiene para ofrecer. Su elección también simboliza una predisposición hacia un entendimiento más profundo de la vida. Y esto, mis queridas y sensuales criaturas, es un requisito previo para cualquier búsqueda de conocimiento espiritual o ético. Si no hay una predisposición a un entendimiento más profundo de la vida, olvidaros, cualquier búsqueda de conocimiento espiritual o ético posterior va a ser falsa, es como decíamos al principio, que preguntaba Siama, ¿no?
todas estas tonterías que preguntan, que si tomó de señas de un espejo, que si tomó de una foto, que se hizo de aquí, que se hizo de allá. Esta gente no tiene profundidad, no tienen el requisito previo. Así que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, que para obtener respuestas perfectas, pues es esencial que alguien haga preguntas que sean perfectas. Y el Bhagavad Gita, en ese sentido, es una manifestación de este principio. Arjuna, a pesar de ser un guerrero virtuoso y un tipo ético, ¿no?, él se encuentra en un estado de confusión moral y de desesperación en el campo de batalla. Esta ignorancia momentánea, como señalé, se convierte en el catalizador para el diálogo con Krishna. Podemos interpretar esta ignorancia también, si queréis, no como un defecto en el carácter de Arjuna, sino más bien como un dispositivo narrativo. Eso. Más que un defecto en el carácter de Arjuna, es un dispositivo narrativo que es necesario para permitir que surjan las preguntas que son relevantes. Como ya os dije, no solamente para él, sino para todos nosotros, para toda la humanidad. Krishna, de esta forma, al responder a las preguntas de Arjuna, está de hecho ofreciendo una guía ética y espiritual que ha sido considerada universal en su aplicabilidad. Las enseñanzas del Bhagavad Gita son universales, por eso el Bhagavad Gita que hemos hecho es, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Así que a través de este diálogo que iniciamos en el capítulo 1, se van a explorar todos estos temas fundamentales: la rectitud, la naturaleza del yo, el universo y el camino hacia la liberación, que es muy importante, hacia el moksha, hacia la liberación. En un sentido más amplio, la situación de Arjuna podríamos verla como simbólica de la condición humana en general. Todos somos un Arjuna perdidos en el campo de batalla de nuestras vidas. Todos, sin excepción, enfrentamos dilemas éticos, morales, luchas por encontrar respuestas, muertes repentinas, sucesos que nos sacuden. Y eso es una parte inherente de la experiencia humana. Es una parte inherente de la experiencia humana y uno no puede sublevarse contra ellas porque van a venir. Así que en este contexto Arjuna se convierte en cada uno de nosotros. Se transforma en cada uno de nosotros haciendo las preguntas que todos necesitamos hacer para navegar en un mundo que es complejo y a menudo confuso. Así que el Bhagavad Gita no es solo un diálogo entre Krishna y Arjuna. Mirad, es un diálogo entre la divinidad y la humanidad. Es un diálogo entre el primer motor inmóvil y todo lo movilizado, entre el conocimiento eterno y la búsqueda humana de sentido a su vida. Y sí, todo esto es posible gracias a las decisiones tomadas por Arjuna y por Krishna y por Duryodhana antes del inicio de la batalla. Por último, el título del capítulo: el yoga de la desilusión de Arjuna. ¿Por qué se titula así? El yoga de la desilusión de Arjuna. Mirad, este título nos está mostrando ya desde el inicio que la desilusión, mis queridas y sensuales criaturas, es necesaria para la comprensión del propósito trascendental de la vida. Grabaros esto bien. La desilusión es necesaria para la comprensión del propósito trascendental de la vida. Desilusión, etimológicamente, si la dividimos, significa quitar la ilusión, desilusionar. En el contexto del Gita, esa ilusión es la percepción equívoca de la naturaleza temporal de las cosas. Arjuna está desilusionado al ver la naturaleza que están manifestando sus amigos y parientes que están dispuestos en el otro lado para pelear contra él, quien los consideraba todavía
sus superiores. Y Krishna está esperando pacientemente a que la desilusión empuje a Arjuna hacia las preguntas. Así que esta interpretación del título del primer capítulo del Bhagavad Gita, el yoga de la desilusión de Arjuna, es muy perspicaz. La desilusión aquí nos sirve como un catalizador para la trascendencia y para el crecimiento espiritual. Arjuna enfrenta un dilema moral interesante e intensamente personal, porque todas nuestras experiencias, si algo tienen, son intensamente personales y perturbadoras. Viendo amigos, familiares y maestros alineados contra él, todos habéis sido un Arjuna, habéis tenido en contra un hijo, un padre, una madre, en muchas circunstancias un amigo, alguien que considerabas de absoluta confianza. No, este estado emocional en el que él está le lleva a cuestionarse no solo las razones inmediatas de la guerra, que eso está claro, pero él va mucho más allá, él se cuestiona los fundamentos más amplios de la vida misma. Así que, en términos, podríamos decir, de psicología del desarrollo y espiritualidad, a menudo, en los momentos de crisis, es cuando las personas están más abiertas a cuestionar sus suposiciones fundamentales. Los periodos de crisis nos ayudan porque en estos periodos cuestionamos nuestras suposiciones fundamentales, aquello que veníamos creyendo hasta un momento dado se cuestiona, ¿no? Y por lo tanto, la persona está más receptiva a nuevas comprensiones. Cuando se te cae el castillo de naipes, cuando sales de la muralla en la que te metiste, estás mucho más abierto a que te dé la luz del sol, amigo mío. La desilusión, aquí, podría considerarse como una forma de desapego. Sería como una ruptura con las antiguas maneras de ver el mundo que abre la puerta a nuevas perspectivas. Eso es lo que significa ya desde su inicio el Gita. La paciencia de Krishna, como ya os señalé, y como señala el texto, es significativa. Él no interviene de inmediato, ni mucho menos, para disipar la confusión de Arjuna. Krishna permite que Arjuna experimente completamente su desilusión y su crisis moral y existencial. O como dice Jesús en el Evangelio, permite que agote hasta la última gota el vaso de la iniquidad. Permite que Arjuna experimente completamente su desilusión y su crisis moral y existencial se apoderen de él. Y esto puede interpretarse como un reconocimiento de que ciertas realizaciones y entendimientos, escuchadme bien esto, ciertas realizaciones y entendimientos deben surgir de una búsqueda interior profunda, más que ser impuestas desde el exterior. ¿Entendéis? Las relaciones, las realizaciones y los entendimientos deben surgir de una búsqueda interior, más que de lo que se nos imponga desde lo externo. Entonces, creo que sí, mis queridas y sensuales criaturas, que estaremos de acuerdo en que la desilusión en este contexto no es un estado negativo. No es el enunciado del capítulo no es negativo, la desilusión de Arjuna, oh mísero de mí, oh infelice, apurar cielos pretendo que delito cometí contra vosotros naciendo. No es una condición negativa, sino más bien una etapa que es absolutamente necesaria en el camino hacia la iluminación y hacia la comprensión. Al quitar la ilusión, Arjuna está preparado para recibir la sabiduría de Krishna, lo que Krishna tiene para ofrecer, la sabiduría que es relevante para todos los seres humanos que buscan entender, que buscamos entender el propósito y el significado de nuestra vida. Este proceso de desilusión nos sirve como una especie de crisol, ¿no? Como una especie de crisol en el que las preguntas fundamentales acerca de la vida, acerca del deber, de la muerte y la espiritualidad se están formulando y permitiendo que el diálogo del Gita se desarrolle. El primer capítulo del Gita es más descriptivo que filosófico.
Eso es cierto, porque te, te pone en escena. Es más descriptivo que filosófico y sirve principalmente como una introducción al escenario y a los personajes que van a jugar un papel crucial en el resto del texto. Sin embargo, hay versos que ponen de relieve la crisis moral y emocional de Arjuna. Y uno que a menudo se destaca por su importancia filosófica en el capítulo 1 es el verso 30. A ver, que lo busco yo por aquí. 30. Dice, ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio, oh Krishna, destructor del demonio que sí. Este verso, no os voy a leer el significado porque lo tenéis ya en el libro, pero mirad, este verso para mí encapsula la angustia y la confusión de Arjuna. Para mí muestra, ¿no?, el profundo sobrecogimiento que tiene, ¿no? Mi cuerpo tiembla, mi cabello se eriza, ¿no? Aquí podemos ver, este verso resume perfectamente la confusión que tiene en ese momento terrible Arjuna, tener que enfrentar la realidad. Fijaros qué duro enfrentar la realidad de la guerra contra sus propios familiares, amigos y maestros que le son venerados. Y este es el momento crucial en el que se da cuenta plenamente de las terribles consecuencias éticas y emocionales de la batalla que está a punto de tener lugar. Daros cuenta que él al principio suena las caracolas y él tensa el arco y va a disparar ya sus flechas para que inicie la batalla y se detiene. Y pide que coloque, le pide a Arjuna le pide a Krishna como su óbriga que coloque el carro entre los dos ejércitos, porque quiere ver todos los que se han reunido ahí, ¿no? Y su reacción física y emocional cuando lo contempla todo es maravillosa porque al situar el carro en esa posición nos está dando una ventana hacia el profundo conflicto moral que enfrenta la humanidad a través de lo que él está experimentando. Es un conflicto que va a servir como el punto de partida para todas las profundas discusiones filosóficas y teológicas que se van a seguir en los 17 capítulos siguientes. Por lo tanto, para mí, en lo personal, vosotros podéis tener también, sin duda, tenéis un verso que pueda ser para vosotros más significativo, pero a mí, por lo menos en el desarrollo de la obra y en sus comentarios, para mí la importancia filosófica de este verso radica en su capacidad para ilustrar la universalidad del dilema moral y ético de la experiencia humana. Todo ser humano está enfrentando en algún momento esas decisiones difíciles y que tienen implicaciones moralmente significativas. Y Arjuna aquí se está convirtiendo en el arquetipo de cada individuo enfrentado con elecciones éticamente complejas. Él es el arquetipo. Su agitación es nuestra agitación. Su agitación está preparando el escenario para las respuestas que van a venir en los capítulos posteriores, convirtiéndose de esta forma, diríamos, en el catalizador para el profundo diálogo que va a venir a continuación. Así que para mí este verso nos muestra que la angustia y la desilusión pueden ser, en ciertas circunstancias, necesarias para el crecimiento y la comprensión espirituales. Y aunque uno esté pasando momentos terribles, por pérdidas, dolores, sufrimientos, pero tomad esto en cuenta, ese es el combustible para el crecimiento y la comprensión espiritual. Para el crecimiento y la comprensión espiritual, que espero que alcancéis siguiendo el itinerario turístico espiritual maravilloso que el Bhagavad Gita nos brinda.
Si tenéis alguna pregunta, yo creo que como introducción ya tenéis desgranados, ya tenéis una postal, como esas postales que nos envía alguien que está en Pompeya y te envía una postal. Querido amigo, estoy en Pompeya. Esto es lo que puedes esperar encontrarte aquí. Pues yo os he querido enviar una postal de lo que os vais a encontrar si decidís viajar a través del Bhagavad Gita. Udava, querida, que has levantado la mano. Sí. Bueno, realmente gracias por volver a marcar esta ocasión para rever el concepto también de Dharma, como está planteado, no lo había repensado, cuando un Dharma se convierte en un pacto que no permite tener la flexibilidad para contextualizar la situación actual. Yo realmente no sabía la promesa que se había hecho, que ese pacto tenía que ver con el trono, ¿no? Hasta parece irrisorio porque es como, como un pacto de lealtad con un objeto, ¿no? Se podría decir. Con una institución, Udava, la corona, como garante, como garante del orden social. Entonces, él está, ese es su Dharma, lo tiene ahí centrado, cerrado. Claro, con una institución, es cierto. Y bueno, la posibilidad que justamente tiene que ver con lo que viene después, ¿no? Con todo lo que usted recalcó de la posición de Arjuna, que nos permite reflejarnos, ¿no? En ella. Porque justamente el libre albedrío también sería esa ocasión evolutiva, ¿no? Si es evolutiva si nos permite replantearnos hasta pactos, volver a pasar por esas supuestas lealtades, ¿no? Porque uno diría, uy, qué leal, hasta la muerte sostiene un pacto, ¿no? Y en realidad aquí aparece, muchísimas gracias, porque no me había dado cuenta, aparece esta reinterrogación, ¿no? De la importancia de rever esa supuesta lealtad. Y maravilloso también este concepto del concepto de desilusión que nos permite también un avance espiritual, ¿no? Algo que puede parecer terrible, nuevamente es como una ocasión de crecimiento. Volver a rever, a decidir, ¿no? Esta posición de Krishna en esa batalla que nos vuelve a poner frente a esa posibilidad que se nos fue otorgada del libre albedrío, ¿no? Que a veces angustia, pero en realidad nos hace guerreros. Así es. No, bueno, eso. Sí, tengo por ahí. Joaquín. Espera un momento, que tienes el... Activa el micrófono. Sí, ahora. Perdón. Retomando, quería también agradecer lo de la desilusión, porque siempre lo había entendido como algo negativo y algo tóxico, y quería agradecer profundamente que me he dado cuenta que la desilusión es el camino al entendimiento y ya la ilusión. Y caer en ese falso ego de autocastigarse pensando que es todo malo y negativo, cuando no vemos el propósito que nos está planteando Krishna, que es buscar ese camino hacia el perdón y la luz. Muchísimas gracias. Absolutamente, Joaquín. Absolutamente. Aditi. Hola, muchísimas gracias. Me ha encantado. Me gustaría
tengo una cuestión cuando Arjuna se ríe de Radella cuando está en el campo de batalla, que le llama hijo de Sutraputra y se ríen de él. No, pero Yo eso no es en digo, el Bhagavad Gita, eso es en el Mahabharata durante un torneo. sí, eso es. Y entonces yo digo, Arjuna era un devoto puro y sin embargo no tenía respeto por otra persona porque era de un linaje bajo. Esa es la prueba que todo el mundo pasa. Ellos son bromas entre guerreros que se hacen así y la prueba para el carácter del otro. ¿Por qué te dice después en el Bhagavad Gita que uno tiene que permanecer ajeno a la fama o a la infamia? Claro, Pero ser trascendental a eso. Radella es la prueba que le están poniendo, está fracasando. ¿Cuándo conquista Radella? ¿Cuándo es conquistado por Duryodhana? Porque Duryodhana, que ya tenía en mente que iba a haber una gran batalla, ya tenía en mente quitarse de en medio a sus primos, él necesita coger aliados y se da cuenta que ese tipo es un guerrero impresionante, de hecho era hijo del dios del sol. Entonces dice, estáis ciegos, dice, ese hombre es un satria, porque cuando se vio, dice que una gacela para el cachorro de un león. Con esa alabanza a su ego, que lo reconoce como un satria y le dice que es un león, aunque haya nacido de una gacela, no tiene nada que ver, ahí se lo gana. Ahí se ya, lo gana. Esa es la prueba para él. Si él no se hubiera sentido ofendido y hubiera probado su valía, y hubiera dicho, vosotros pensáis que soy un sutraputra, que no tengo derecho de tal mundo, pues baja y pelea conmigo. Demuéstralo sí, en la arena, con honor, pero él se sí. dejó llevar por el encanto del otro. Entonces, Mm, todo forma parte de los papeles. Y todo estaba movido. Date cuenta que la rueda del destino, el samsara, ya se había dispuesto después en la forma universal, cuando Krishna le muestra la forma Svaru, le va a demostrar a Krishna cómo todo en la rueda del tiempo ya estaba predispuesto, porque el reino tenía que ser limpiado. El karma al final llega para todo el mundo. Pero no es... El Arjuna ahí no está en la posición de un devoto puro, está en la posición de un satria. Y esas eran las bromas entre guerreros, se han dado y se dan siempre. En el ojo del huracán tienes unas cuantas. sí. En la novela, Recuerdo como los... la de Aquelavia, cuando quería ser más que Aquelavia, cuando Aquelavia había demostrado ser un arquero buenísimo. Ya, Y pero que el punto es que Aquelavia también se salta el reglamento, pero eso tiene otra doble enseñanza. Aquelavia se está saltando el reglamento porque si el gurú te ha dicho que no, es que no. Tienes que tener esa humildad. Entonces, Aquelavia estaba queriendo algo que no era para él. Que no era para él. Sí, lo consigue, por imitación, por seguir las cualidades. Pero en el caso de Aquelavia, él recibe un regalo mucho más grande. Porque sí, Drona le dice que ahora te tienes que cortar el dedo, ¿no? Porque dice, bueno, si eres mi discípulo, porque el episodio, a lo mejor Joaquín no lo sabe, bueno, están paseando por el bosque y sale un oso a atacar a Drona. Y entonces, antes de que ningún arquero pueda disparar, misteriosamente aparecen varias flechas y tejen cosa en la boca del oso. Y entonces los soldados se despliegan a ver quién es el arquero que ha hecho eso y aparece este Aquelavia, que pertenece a una casta inferior, que ha intentado ser discípulo de Dronacharya, del maestro de armas de Arjuna, y este le rechaza porque pertenece a una clase inferior. Él se fabrica una estatuilla de barro, se fabrica una imagen de su gurú, lo adora de esta forma y se va solo al practicar al bosque y consigue desarrollar una habilidad brutal. Él se presenta cuando le dicen quién eres y te soy discípulo de Drona. Entonces, claro, sí, Arjuna va y le dice a su maestro, dice, oye, hay uno que dice que es discípulo tuyo, que es mejor arquero que yo, y tú me prometiste que yo iba a ser el mejor arquero. Entonces es cuando Drona va a su encuentro, y entonces el otro ve que es un maestro y se pone a sus pies. Y entonces le dice, bueno, si eres mi discípulo, me debes el Guru Dakshina, la ofrenda que se le tiene que dar al maestro. Y entonces Aquelavia dice, pídeme lo que quieras. Y dice, bien, pues quiero el dedo de tu mano derecha. Imagínate, ya no va a poder disparar el arco nunca más. Y él, sin dudarlo, que esto es lo importante, saca del carcaj una flecha que tiene media luna así para cortar y se corta el dedo, lo envuelve en un paño que lleva y se lo entrega a su maestro.
Pero si sigues la narrativa, dice, y Aquelavia se fue de allí feliz. Dice así, se va feliz. Su maestro, vale, le quitó el dedo, pero le hizo un regalo mucho más grande, le regaló un carácter a Aditi, le regaló un carácter. La fuerza del disparar se te va a pasar con los años. Con el transcurso de los años ningún guerrero va a poder sostener el arco eternamente. La fuerza de las materiales, la fuerza de las habilidades materiales, me salía la palabra, la fuerza de las habilidades materiales es temporal, el carácter, Aditi, es eterno. Lo que tú desarrollas te va a acompañar hasta el momento de la muerte. Aquelavia desarrolló el carácter de una gran personalidad, fue bendecido por su gurú, él solo quería la bendición, ser aceptado. Una vez que fue aceptado, para él se cumplió todo. Él no tenía un propósito materialista. Él no necesitaba a Dronacharya como Duryodhana necesitaba de Radeya por su fuerza para convertirse. No. Él solo quería sentirse honrado con servir, ser aceptado como discípulo de Dronacharya. Por eso Aquelavia es el discípulo perfecto en un sentido. ¿Entiendes? Lo entregó todo a su gurú, entregó todo lo que tenía, le entregó su habilidad, se lo entregó todo a su gurú. Y el gurú le regaló un carácter. Puede que le quitara un dedo, pero le regaló un carácter y eso no lo perdió nunca. Siama. Sí, me quedé ahora impactada con lo que estabas comentando. Con el concepto de desilusión, ¿no? Como hablaron ayer de España, acá mi amigo Dava, también como paralelismo de crisis, ¿no? Que las crisis son necesarias para los cambios. Si no hay crisis, no hay cambios en la reflexión. Y bueno, recordaba de un pedagogo francés que es Merieux, que hablaba que son necesarias las crisis para que haya cambios, ¿no? Y esa desilusión que generalmente se entiende como negativa, como es transformadora, desilusión, no estar en maya, ¿no? También en esa ilusión, ¿no? Y tiene que ver con el desapego, con el paradigma con el desapego, dije, wow, es como que todo un hilo conductor, ¿no? Y es como que uno vive en constante desilusión entonces, porque si no, no habría transformación y cómo adoptar la desilusión como un regalo, ¿no? Me quedé pensando en eso, ¿no? Pues justamente estoy transitando por varias desilusiones y son transformadoras y las abrazo y digo, wow, todo esto son misericordia, como se dice, ¿no? Y un apego más a la introspección y a la reflexión y decir, bueno, estos cánones pasados que no me sirvieron, ya no me sirven, que sirvieron en algún momento, ¿no? Y cómo ir avanzando en este camino espiritual. Entonces, este cambio de paradigma en la palabra desilusión, a transformarlo en positivo y verlo representado en la figura de Arjuna es maravilloso, ¿no? Quería dar esta opinión. Claro, por eso justamente os he explicado el título. ¿Sabes qué es, querida Siama, sabes qué es el amanecer? El amanecer es la desilusión para el astrónomo. El amanecer, que es tan bonito y tan poético para uno, uy, qué amanecer más bonito, ¿no? Qué salida del sol. El amanecer es la desilusión del astrónomo. Porque lo que estaba percibiendo desapareció por completo. Ni sus instrumentos de medida ya sirven, ni nada de nada, pero hay un día entero. Así que uno, en vez de quedarse en la desesperación del astrónomo, tiene que tomar el camino de la luz. El amanecer no es sino la desilusión del astrónomo. Entonces, cada cosa que nos pasa es un nuevo amanecer. Es un nuevo día. Es un nuevo comienzo. Lo viejo tiene que ser eliminado y Cristo te lo explica en el Evangelio de forma muy clara. Hay un pasaje en el que dice, no se puede poner un paño nuevo para remendar un paño viejo, que porque el paño nuevo tirará y rasgará lo viejo. Ni se puede añadir, ni se puede poner vino nuevo sobre odres viejos, porque el vino nuevo se picará.
Lo nuevo tiene que abrirse paso. Cristo te habla de la renovación. Dice, no le pongas un parche de tela nueva a una túnica vieja, porque va a tirar. Justamente es eso. La desilusión es la túnica vieja. Quítatela porque te quiero vestir de nuevo. Te quiero vestir de nuevo. No me vengas con tus odres viejos para que yo te ponga el vino nuevo de la vida, porque lo vas a picar. Ya no es ese, son las bodas de Canaá, es la transmutación. Es un vino nuevo. Es un vino nuevo. Eso son las bodas de Canaá, la transmutación. Ese es el punto. Así que cada vez que te pase una cosa así, se llama, uno tienes que darte cuenta y decir, bueno, ya me está Cristo invitando a vino. Ya está Cristo pagándome el vino. Me está quitando el agua. Me está transformando. De hecho, en el tarot hay una de las cartas que es la transmutación, que se ve un ángel que está con 2 copas así vertiendo, y es el cambio del agua al vino. Dime, Joaquín. Una pregunta. En las bodas de Canaá, ¿qué simbología tienen que son 6 jarrones? Bueno, el 6 es un número, en la Biblia se repite en distintos números. Igual que el 7 se repite cientos de veces, el 40, pero en sí 6 es un número, no le veo más historia en la cábala, algunos tienen interpretaciones, pero 6 jarrones, media docena, porque Vale. se convierten en vino. Bien. El 6 en la cábala, en el sefirot y todo esto tienen... en la Biblia hay muchos estudios numerológicos, pero no merece la pena el 70 veces 7, 40 los años del desierto, 40 no sé cuánto que se repiten. Entendido. Pero no tiene más... Entendido, maestro. Vamos, que no... No hurgamos. Es que no tiene mucha más... Es más importante su presencia, lo que hace. Lo que sí es importante es en las bodas de Canaá que la gente dice, este tipo ha dejado el vino bueno para el final. Que eso es un halago que le hacen a la boda, porque normalmente en la boda lo que se hace es que primero se saca el vino muy malo. Bueno. No, perdón, sacan al principio un poco de vino bueno. Bueno, y luego el estás malo. colocado, te sacan todo el malo que ya no lo puedes probar, te meten el avinagrado. Una vez que te has metido 3 copas del vino bueno, reservas el vino bueno y sacas vino malo durante el resto de la boda. Le sirves 2 copas de vino bueno y sacas vino malo después. Justamente el Canaá pasa al revés. El mejor vino es el que viene después. ¿Por qué? Fíjate, Joaquín, que te lo está poniendo todo lo mismo. Lo malo, lo bueno. Cristo es el vino nuevo. Es el vino mejor. Al final viene lo bueno. Ajá. De hecho, se dice, ese dicho que muchas veces, al final viene lo bueno siempre. Eso viene de las bodas de Caná. Entonces, al final viene lo bueno. Jesús es el vino nuevo, el vino bueno. Pero primero hemos tenido que chupar vinagre. Ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ha sido una clase intensa. La semana que viene os haré la introducción al capítulo 2. Y insisto, y si hay algo durante la semana que queréis consultar o que pongamos en las clases, lo hacemos. Pero yo creo que esta forma, con estas clases, una introducción a cada capítulo y el Bhagavad Gita tal y como lo tenemos, creo que tenemos alforjas para hacer el viaje más que de sobra en esta vida. Y siempre se descubren cosas nuevas. Yo leí el Bhagavad Gita por primera vez con 24 años. Y es ahora a los 62 me he atrevido a hacer los comentarios, imagínate. Y por imperativo legal. Ahí sí dudaba yo por Dharma también, porque me lo encargaron. Pero fue por una cuestión de deber, no por un deseo personal. Claro. Porque Vishnu Maharaj llevaba 7 años. Mira, Joaquín, número simbólico 7. 7 años pidiéndome que lo hiciera. El número de la divinidad. Así que... Sí. No, así ya sabemos que ha sido con ese fin suyo. Pero bueno, volviendo a ese tema del Dharma y a veces esas lealtades,
cómo discernir, que no tiene que ver, como usted dijo al principio también, con complejos inconscientes que están ahí agazapados Ujú. y no sé, uno hace lealtades con ellos y no se da cuenta, piensa que está haciendo lealtad a algo externo, ¿no? Y a veces es ese karma negativo por no haber sido hecho consciente nuestras responsabilidades en él, en esa acción, ¿no? Por eso lo llamo negativo. Agazapado Claro, ahí en el inconsciente y llevándonos a contratos, ¿no? A veces Udava como querida, herencia. ¿por qué permanece la gente dentro de las sectas aun después de haberse dado cuenta de que el grupo es un asco? Por un falso concepto de lealtad. Claro. Uno Como permanece, esto lo ves todavía más en la política. La gente, ujú, como no tiene comprensión espiritual en esta era, son de los partidos políticos y tal como el que es de un equipo de fútbol. O sea, no importa lo que hagan, viva el Betis, man que pierda. O sea, no cambio, por un falso concepto de lealtad al Partido Socialista, al Partido Conservador, al Republicano, al Peronista, pero no te das cuenta que es un sinvergüenza el que está allí. Pues no, tú tienes un concepto de la lealtad desviado. lo que pasa que a veces las lealtades también se las confunde, para mí es lo que yo llamo objeto también, en las instituciones políticas, monárquicas, de cualquier tipo, son Ujú. también objetos en ese sentido, ¿no? Y bueno, de nuevo hay como un refugio en ese objeto que aparece como externo para no asumir responsabilidades o quedarnos en una zona de confort, ¿no? Bueno, Siempre es mejor que otro decida por ti y así siempre tendrás a quien echar la culpa de tus males. ujú, Y eso es lo más cómodo que hay. Por eso esa manía de preguntarle al gurú todo es porque no quieres tomar la responsabilidad de tu vida. Y luego, si te va mal, pues siempre le puedes echar la culpa al gurú. Es que él me me guió. aconsejó mal, Claro. él me guió, él me dijo mal. Oye, ¿y tu sentido común dónde estabas? Ujú. La primera lealtad que tienes que tener es ser leal a ti mismo, a tus principios, a tus valores. Sé leal a ti mismo. Si no te eres leal a ti mismo, no puedes ser leal a nadie. El que engaña, el que es infiel, es que ya es infiel consigo mismo. Es el primero que se está engañando. Por eso tenemos que enfrentar esas batallas internas y no Tenemos seguir que pasar postergándolas, ¿no? por la desilusión. Ujú. Hermoso. Tenemos que salir de la desilusión. Ujú. Tomar conciencia del mundo que es, no del que nosotros queríamos que fuera. Que eso muchas veces nos aplasta. El problema al mundo no le pasa nada, por eso Bhakti Rasaka Siddhar Maharaj en la ciencia confidencial del yoga te dice tantas veces que te adaptes tú al medio ambiente, que al medio ambiente no le pasa nada. Es que tú quieres que el mundo sea así porque a ti te conviene. Pero el mundo no es así y eso nos lleva a las decepciones con las personas, con las relaciones familiares, con tantas cosas, ¿no? Porque fabricamos un muñeco del otro para que nos libre de nuestras propias ataduras. Y se Y la el proyectamos enojo, a ese. Claro, eso lleva al enojo, ¿no? Porque el otro no absolutamente. responde al modelo que Claro, pero es que el otro no es tu modelo, el otro es él. claro. ¿Cómo te va a ofrecer él lo que no tiene? Ah, Aunque tú ahora estás en esto de autopercibirse, pues yo por mucho que me autoperciba no tengo varios, o sea que no te puedo ofrecer un óvulo, por mucho que quiera, o sea, es imposible. Entonces vamos a reflexionar esta semana sobre nuestras desilusiones y vamos a dejar al astrónomo atrás y vamos a seguir progresando en el nuevo día. Nos Gracias. vemos pronto, chicos. Un abrazo. Haribol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Haribol.